Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que puedas observar este video. La finalidad de realizar este video es retroalimentar y poder tener una evidencia a la que puedas acceder en caso de que tengas problemas de conectividad o que no puedas acceder a nuestra clase virtual. Los videos se estarán subiendo, espero poder hacerlos cada semana. Te pido una disculpa si por algo el audio se escucha un poquito distorsionado. Si acabas de escuchar un gallo, por ejemplo, mi contexto es más rural de lo que crees. Y estamos haciendo lo posible porque llegue el conocimiento hacia ti. ¿Sí? Si se escucha el gallo, un chivo, el del bolillo, qué sé yo, pues una disculpa, son factores que no puedo controlar. Pero espero que el conocimiento se pueda transmitir o cualquier duda pueda disipar, y esta herramienta nos va a permitir que si tienes alguna duda puedes repetir el video. Si tienes que ir a hacer tus necesidades o tienes algún contratiempo, pues puedas poner pausa el video y tomar notas, a diferencia que si estamos en sesión virtual, pues si hay problema de conectividad o el audio falla, pues tenemos ciertas dificultades, ¿sí? Primeramente, vamos a recordar a qué se refiere el término revolución en el área de ciencias. Recordemos que a diferencia de historia, en historias la palabra revolución refiere a sucesos bélicos, por lo regular cuando hay diferencias de poder, alguna cuestión de ese tipo. Con nosotros es algo diferente. La palabra revolución refiere a un cambio, a lo mejor en historia también, pero con nosotros se refiere a un parteaguas, a una cuestión que marca el área de las ciencias, en este caso en el área de la química. Las revoluciones, vamos a analizar 3 en este ciclo, ya llevamos 2 con esta. Las revoluciones refieren a ese suceso que nos marca una diferencia entre lo que conocíamos y en lo que podemos analizar ya fijo, ese cambio o ese avance en la ciencia, ¿sí? En este caso, recordemos, la primera revolución de la química refiere a la ley de la conservación de la masa, donde nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nuestro principal exponente es Anthony Laurent Lavoisier. Chicos, recordarles que la revolución en ciencias implica un suceso o un cúmulo de aportaciones de diferentes científicos. Que yo te englobe la primera revolución en un autor y en una frase no quiere decir que eso ya es primera revolución, simplemente es para que se te sea más factible recordarlo. En el caso de la segunda revolución, la parte más central habla sobre la creación de la tabla periódica, pero vamos a iniciar desde los antecedentes y qué científicos contribuyeron a lo que hoy conocemos como tabla periódica. Iniciamos con el primer científico, el cual tiene de nombre Robert Boyle, o Robert Boyle, si lo quieres leer tal cual, quien en el siglo XVII atribuye la palabra elemento. Él nos dice que un elemento es una sustancia o sustancias que al combinarse con otras formaban el resto. Por formaban el resto se refiere a la formación de compuestos. Recordemos que un compuesto es la unión de dos elementos. Un elemento es la parte más simple que podemos encontrar. Elemento o la sustancia más elemental, por eso es su nombre. Porque es decir, si yo un compuesto lo fracciono, ejemplo, tengo un compuesto que es el agua, H2O, lo fracciono, me pueden dar átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Pero el hidrógeno yo lo fracciono, ya no me va a dar otro elemento diferente, ¿sí? Es la sustancia elemental o el elemento tal. Maestra, ¿sí se pueden fraccionar? Sí, te puede fraccionar el átomo de hidrógeno y te pueden dar partículas o subpartículas, como vimos, protones, neutrones y electrones. Pero si ves, el fraccionarlo ya no hay otro elemento, o sea, ya no hay otro elemento. Si yo fracciono el hidrógeno, no hay otro elemento que pertenezca a tu tabla periódica. A eso se refiere. Posteriormente tenemos a Louis Bernal Vuitton, te lo pronuncio tal cual lo puedo leer porque pues son nombres o científicos de otras nacionalidades, por eso se escuchan tan chistosos o tan complicados de pronunciar. Este señor
incluyó los elementos conocidos en una tabla de sustancias químicas simples. Y a él se le atribuye el método de nomenclatura química. ¿Qué es la nomenclatura química? La nomenclatura química refiere a esas reglas que nos permiten nombrar a los compuestos. Posteriormente vamos a ver reacciones químicas. Y te voy a decir, bueno, el cloruro de sodio reacciona con el ácido clorhídrico. Esos nombres que yo le doy a la unión de dos elementos o compuestos es la nomenclatura química y se basan en ciertas reglas. Posteriormente tenemos a estos tres científicos, Claude Louis Berthollet, Anthony Francois Fourcroy y Anthony Lavoisier. Lo volvemos a ver este señor. Estos señores decían, sí, ya conocemos o ya sabemos que hay elementos, pero ¿cómo los vamos a acomodar? Quiero yo tener un papel, un tratado que me diga dónde o cómo reaccionan estos elementos, pero yo quiero saber o acomodarlos donde puedo observar todas sus características. Ojo, aquí no querían hacer un muestrario de aquí tengo un átomo, aquí voy a poner el hidrógeno, no las sustancias, sino que les fuera factible observar los elementos presentes. Ellos proponían que los elementos se acomodaran de acuerdo a sus propiedades más notorias. ¿Por qué fue desechada esta teoría? Por el hecho de que algunos elementos tienen características familiares. Entonces, ¿cómo le iban a dar un nombre a un elemento si existía otro con características familiares? Por eso se desechó, pero este es un antecedente primordial. Retomamos a Anthony Laurent Lavoisier. Este señor entremetido en todo, quería acaparar todo. No, es uno de los científicos más reconocidos. ¿Sí? Este guapísimo señor con esa cabellera blanca que se ve ahí, o peluca tal vez, porque recuerdas que en ese entonces se usaban pelucas. Él clasificó los 33 elementos. En 1789 únicamente se tenía conocimiento de 33 elementos, pero en esos 33 elementos incluían la luz y el calor como elementos. Sabes que la luz y el calor ahorita no entran, no son elementos químicos, ¿sí? Son propiedades físicas. Retomando, la luz y el calor no pueden entrar porque no son elementos químicos, pero en ese entonces todavía no sabían y los tenían contemplados como elementos. Retomamos, en 1789 solamente se contemplaban 33 elementos, 2 de o no lo son. Ya a principios del siglo XIX se conocían cerca de 55 elementos. Aquí había dos tendencias entre los científicos, ¿sí? Clasificarlos o acomodarlos de acuerdo al orden alfabético, y otros se basaban o se enfocaban en la distribución de metales y no metales. Es decir, ¿sí? Había como dos bandos, por decirlo así, científicos que se les hacía más fácil acomodarlos en orden alfabético, y otros que decían, bueno, yo ya vi que hay elementos que tienen ciertas características y pertenecen al grupo de los metales, y hay otros que se clasificarían como no metales. Tenemos a este señor Jöns Jacob Berzelius. ¿Por qué te pongo nada más la imagen de este señor? Porque este señor hizo varias atribuciones a esta segunda revolución de la química y los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Grábate bien la carita del señor porque es uno de los científicos que más aportó en cuestiones. A lo mejor sus aportaciones fueron sencillas, pero permitieron que científicos posteriores las retomaran y perfeccionaran. ¿Recuerdas cuando vimos modelos atómicos? Así pasó, tomaron el modelo del predecesor o el que estaba antes y vieron, ¿sabes qué? No me cuadra. Retomo tu investigación, pero vamos a perfeccionarlo. Berzelius es uno de ellos que nos da a lo mejor ciertas cuestiones, a lo mejor no exageradas, pero sí nos proponen o nos dan un conocimiento que científicos posteriores perfeccionan. Entre las aportaciones de Berzelius, él era del bando de los que querían clasificar a los elementos en metales y no metales. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había elementos metálicos. ¿Qué características tenían ellos? Que su brillo
pues era del metal como tal, eran maleables o moldeables. Recuerdas que la maleabilidad es la capacidad de hacer láminas o moldear los metales. Eran dúctiles, tenían la capacidad de formar hilos o alambres, conducían el calor y la electricidad. Recuerdas que ya vimos propiedades de los metales, que son estas. Y existían otros elementos que no entraban en esta categoría. ¿Por qué? Porque no eran conductores ni de electricidad ni de calor. Por lo tanto, y presentaban diversos aspectos físicos, es decir, los metales tienden a ser sólidos, a diferencia del mercurio, pues que es líquido, pero la mayoría de los metales son sólidos. A diferencia de los no metales, tenemos gases, tenemos sólidos y tenemos líquidos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que presentaban diversos aspectos físicos. Para representar a los elementos, él sugería que no se utilizara todo el nombre, sino que se utilizaran una o dos letras de su nombre para poderlos entrar. ¿A qué se refiere esto? A los símbolos químicos, ¿sí? Él sienta las bases de lo que conocemos como simbología química moderna. La simbología química recuerda que los elementos se muestran en tu tabla periódica con un nombre y con un símbolo que va de una a dos letras, dependiendo el elemento. De él surge la idea y él menciona que la primera letra se dé su nombre latino. Por eso tenemos ejemplo como el fósforo, que en la actualidad nosotros lo escribimos con F, fósforo, pero su nombre de latín es fósforum, con PH, por eso su símbolo es P. Tenemos otro ejemplo como el del potasio. El potasio, ¿por qué su símbolo no es P, maestra? Porque recuerda que el potasio viene, o el símbolo viene de su nombre en latín. Y en latín el potasio se escribe o se menciona como kalium. Por eso el símbolo del potasio es A. Yo sé que ahorita traes el TikTok en mente. Potasio, ¿sí? Muy bueno, con arroz blanco. Pero seguimos, enfócate, no te me vayas. Descubrió este señor, aparte de todas las aportaciones que nos brinda, o que ya mencionamos de diferente simbología, clasificación, él descubrió 4 elementos. En 1803 descubrió el cerio, en 1818 el selenio, 1823 silicio y 1828 el torio. ¿Ve la diferencia? Estamos hablando de 25 años, en un lapso que de 25 años descubrió 4 elementos, pero fueron 25 años de carrera científica donde él se entregó y estuvo trabajando en favor o en pro de las ciencias, en este caso más la química. ¿Cómo es que descubrió elementos? Porque recuerda que tenían cierta cantidad, entonces ellos se basan en ciertas características, pero a lo mejor encontraron otra sustancia que tenía características particulares, pero había algo en que cambiaba. Entonces ahí comparaban las investigaciones si ya existía y en caso de que vieran, ok, pues no cumple con ninguno de los que ya conocemos, hemos descubierto otro elemento y el nombre lo proponían las personas de acuerdo a las características. Ejemplo, el torio se da en algunos minerales y tiene un nombre parecido al mineral en el que se va, por eso a lo mejor lo nombraron así. Hay científicos que descubren elementos o descubrieron elementos y le pusieron nombres referentes a ellos o a la nacionalidad de donde son, ejemplo el polonio, el germanio. Siguiente, tenemos al señor Estanislao Canizaro. Canizaro o Canizarro, dependiendo la fuente en la que la consultes o el país, es la terminación o el nombre el enfoque que se le da. Canizaro o Canizarro, cualquiera de los dos está bien. Este señor determinó que las masas atómicas eran un precedente o eran necesarias para poder acomodar a los elementos químicos. Las masas atómicas las hemos observado en tu tabla periódica y son aquellos numeritos que vienen en decimal, ¿sí? Él se basó en la hipótesis de Avogadro. ¿Qué es Avogadro o cuál es esta hipótesis? ¿Sí?
Perdón, lo tengo que repetir porque creo que se traba. ¿Qué es el número de Avogadro o la hipótesis de Avogadro? El número de Avogadro o la hipótesis de Avogadro indicaba que en volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión, perdón, el efecto de sonido del gallo, indicaba que en volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura había el mismo número de partículas. ¿Sí? Esto se escucha bien perrón y se ve algo complicado, y en sí ellos se basaban en la masa del carbono y combinaban en diferentes gases, y como por decirlo así tenían una idea aproximada de cuánto pesaba el carbono. Es como si te lo pongo más sencillo, es como si juntáramos ciertos gases o ciertas personas con características similares, pero yo sé cuánto pesa una, nada más sé cuánto pesa una, y en base a ese peso o a esa masa me voy a basar para calcular la de los demás teniendo la masa de un todo. Yo sé que se escucha bien complicado, pero no te preocupes, en esto no vamos a adentrarnos porque no estamos obteniendo masas atómicas y no es nuestro enfoque es referirnos a cómo se creó y organizó la tabla periódica. Pero este es el precedente, o uno de los precedentes más importantes, porque él mediante matemáticas determinó las masas atómicas de los elementos, que es uno de los factores primordiales para organizar la tabla periódica. Continuamos con el científico Dobereiner. Él agrupó los elementos en tres, lo que se conoce como las tríadas de Dobereiner, en relación con sus masas atómicas, para poder establecer un orden entre ellos. En la siguiente diapositiva te muestro las tríadas que él propone. Son tres, más en tu actividad vienen otras dos. Te explico cómo obtener los resultados o a qué se refieren las tríadas. Dobereiner observó que si tomamos o acomodábamos tres elementos en orden descendente, es decir, hacia abajo, ejemplo, las tríadas del cloro, bromo y yodo, si yo tomo la masa atómica del cloro, que es 35, y le sumo la masa atómica del yodo, que es 127, aclarando aquí, el cloro es 35.4, se redondea a 35, y el yodo es 126.9, se redondea a 127. Sumamos 35 más 127 es igual a 162. Yo tengo que sacar un promedio, es decir, después de sumar al resultado lo voy a dividir entre 2. 162 entre 2 nos da un total de 81. Es un promedio aproximado con la masa atómica del elemento que se encuentra en medio. En este caso sería el bromo, que tiene una masa atómica de 80. Si tú observas su tabla periódica, en ese orden están cloro, bromo y yodo. La coincidencia aquí, o lo que él se enfocaba, es cómo coincidía que si yo sumaba la masa atómica del de arriba con el de abajo y sacaba el promedio, me daba una aproximada a la masa atómica del de en medio. Otro ejemplo es el del calcio, estroncio y bario. Si yo tengo que el calcio pesa o tiene una masa atómica de 40.04 y le sumo la masa atómica del bario, que es 137, nos da un total de 177. Entre 2, 88.5. Entonces el estroncio tiene una masa de 88. Sí coincide esta observación que él mencionaba. En la siguiente triada tú vas a obtener qué elemento es el que iría en medio mediante el procedimiento químico y me lo vas a completar. En tu actividad vienen otras dos más que se realizan con el mismo procedimiento. Continuamos con la siguiente diapositiva. Además de las triadas, Newlands observó que ciertos elementos tienen una repetición en sus propiedades y en periodos de 7, como lo son las notas musicales en las octavas de un piano. Él proponía acomodarlas de esta manera, como las notas musicales de manera ascendente, de acuerdo a las características que presentaban. El acomodo que propone Newlands no fue tomado en cuenta por mucho tiempo porque decían que carecía de fundamentos, que no aplicaba y no permitía observar lo que los científicos querían ver, que en sí son las características y propiedades de los elementos, simplemente los acomodaba.
sí le reconocen que fue una de las primeras clasificaciones donde él propone que los elementos deben de acomodarse en grupos y periodos, o sea, ya da como un orden horizontal y vertical. Recuerda que los periodos ya en nuestra tabla periódica actual refieren a los renglones y son 7 renglones que se leen de manera horizontal y los grupos son 18 grupos que se leen de manera vertical y tenemos del 1 al 18 divididos en grupos A y B. Recuerda que este fue un tema importante para poder realizar el modelo de Bohr y el modelo de Lewis. Periodo me da la cantidad de orbitales y grupos me dan la cantidad de electrones en el último nivel de energía. Recuerda que nada más aplica para el grupo A. En 1870, Julius Lothar Meyer, se basó en las propiedades físicas de los elementos. ¿Cuáles son las propiedades físicas? El volumen atómico, puntos de fusión y de ebullición para proponer una tabla periódica o para proponer un acomodo. Meyer se basó en estas características. ¿Cuál es la característica principal para recordar las aportaciones de Meyer? Es el volumen atómico y lo representó mediante una gráfica. En esta gráfica, Meyer lograba ver o él proponía el acomodo de los elementos por periodos. Ejemplo, si ves, la primera línea es el hidrógeno y el helio y él empezó a analizar de que tenían propiedades o debían de ser acomodados en el mismo nivel. Después baja y el siguiente corte sería hasta el sodio, pero pues aquí ya conocemos que no llegaría. Él menciona que el siguiente pico sería el sodio, ¿sí? Si ves, el sodio no es nuestro siguiente nivel, sino el litio como tal. Pero él comenzó a ver los piquitos que se ven ahí y comenzó a notar ciertas similitudes en los elementos. Esos piquitos que él ve los proponía como periodos. No es tal cual lo tenemos ahorita, pero sí es un fundamento básico que se contempló para el acomodo de la tabla periódica. Por último, tenemos a nuestro gran y grandioso, por si no se me entendió, porque me trabé, Dmitri Mendeleev o Mendeleev, dependiendo la fuente que lo consultes. En tu libro puede venir como Mendeleev o Mendeleev, ¿sí? Este señor es una de los científicos más chingones que puede existir o existió referente a las ciencias. ¿Por qué? A él se le atribuye, si nosotros hablamos de segunda revolución, los exponentes principales, el principal es Mendeleev, ¿sí? Después venimos con Canizarro, después con Meyer, Berzelius, sí, pero el principal es Mendeleev y Canizarro. Después, Canizarro más abajito, ¿por qué? Canizarro nos dio la parte de las masas atómicas y es fundamental, si ves, tienen un orden, sí, pero Mendeleev es el encargado de recopilar todas las informaciones y agandallarse, si tú lo quieres ver de esa manera, sus investigaciones y proponer una tabla periódica más asemejada a lo que conocemos el día de hoy o el prototipo inicial de lo que hoy conocemos. Ejemplo, él organizó en orden creciente de sus masas atómicas. Si ves, en tu tabla periódica vamos de la masa atómica más pequeñita, que es la del hidrógeno con 1.0, a la masa atómica más pesada, que es el elemento 118, ¿sí? Él, además de la masa atómica, aquí lo maneja como privilegio, pero dio más énfasis a las propiedades químicas, ¿sí? A las propiedades que tienen los elementos y que no son observables a simple vista, no las físicas, y el color, tamaño y eso no, sino las propiedades químicas, es decir, la capacidad de formar enlaces. Si ves, los elementos del grupo 1 tienen un solo electrón, todos ellos coinciden con esa característica, ¿sí? Es una característica química, tienen un solo electrón para formar un enlace, si reaccionan con ciertos elementos, si son formadores, ejemplo, a lo mejor de sal, como es el grupo 7, ese tipo de características químicas fueron lo que él le dio énfasis para acomodarlo. Ordenó de tal manera que sus propiedades, similitudes y diferencias fueran apreciadas con facilidad.
Recuerdas que en un principio del video te mencioné que buscaban acomodar a lo mejor en un papel los elementos químicos, pero de tal manera que ellos pudieran seguir avanzando en el descubrimiento de más elementos o de cómo reaccionaban estos elementos en ciertas situaciones, que es la propuesta de la tabla periódica. Él lo acomoda por masa atómica y por propiedades que él consideró que se repetían en ciertos elementos. A continuación te pongo el prototipo de tabla periódica que él me... Aquí, a lo mejor ya calidad de píxeles se ve algo borroso, pero en tu libro de texto la encuentras con mayor claridad, ¿sí? Nada más es para que te des una idea de cómo lo acomodó. Aquí en primer lugar podemos tener el hidrógeno y todavía no habían considerado el helio. Después tenemos el litio, el berilio, boro. Están acomodados y coinciden con algunos de los que ya tenemos conocimiento, ¿sí? Si ves, hay espacios vacíos. Hay espacios vacíos en esa propuesta que él tiene. Mendeley se considera, te hice mención hace un momento de que él es considerado, desde mi punto de vista, de los más chingones, porque ejemplo, él decía, yo veo, de acuerdo a mis investigaciones, que aquí va tal elemento y después le sigue él, otro elemento, pero no, o sea, yo siento que falta otro elemento con características que iría en medio. Él dejó los espacios porque de acuerdo a sus investigaciones él consideraba que faltaban elementos y dejó el espacio donde él creía que de acuerdo a las características iba en embonado. ¿Sí? Dejó un número de espacios y les agregaba un prefijo, es decir, ECA para un espacio y WI para dos espacios. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de que en el aluminio un espacio hacia abajo lo dejó vacío y ese elemento para él se llamaba ECA aluminio. Sí, en ese espacio ECA aluminio, pero lo que en este momento es lo que conocemos como galio. Sí, él todavía no sabía del galio, de su forma, sus características, pero sabía que faltaba alguien o ese elemento en ese espacio. Por lo tanto, dejó el espacio para ECA aluminio, que es decir que era el predecesor del aluminio y que iba a tener características particulares o que se repetían con el aluminio, pero obviamente había algo que lo diferenciaba. Entonces dejó esos espacios. Imagínate la magnitud del conocimiento de este señor de decir, ¿sabes qué? Mi tabla no está completa. Llegará alguien más a completarla o a irla, pero yo sé que debe haber espacios porque las características entre el elemento que yo tengo, de entre los elementos que yo tengo, aquí debe haber un intermedio porque va a faltar. Imagínate la cantidad de conocimiento, de investigaciones que tuvo que realizar este señor. Retomamos la segunda revolución, refiere a la creación de la tabla periódica y a todos estos antecedentes que los científicos fueron proponiendo y que, ejemplo, si fulanito propuso algo, las revoluciones así son, las teorías así son. Tomo un antecedente de un investigador, no me cuadra, voy a investigar, voy a comprobarlo y voy a sugerir o voy a aumentar o voy a corroborar. En caso de que no, la desecho y voy a proponer mi propia teoría con mis fundamentos de acuerdo a las investigaciones que hice. Esas son las revoluciones de la química. Nos falta una tercera revolución. Chicos, hasta aquí quedamos. Tu actividad sería una línea del tiempo, terminar los ejercicios de las triadas. Únicamente te van a faltar 3. Y agradecerte por el tiempo, por escuchar este video. Cualquier duda, quedamos el jueves, nos vemos en videollamada para aclarar las dudas. Y de igual manera trataré de seguirte subiendo videos. Ojo aquí, chicos, el canal tiene más videos. Todavía no vamos a utilizar eso, nos faltan temáticas, ¿sí? Si los quieres ver, adelante, simplemente todo lleva su tiempo, ¿sí? Espero que te encuentres bien, cuídate mucho. Nos vemos pronto.